Listo, ya estamos grabando. Listo, don José, pues toda suya la sala. Bueno, buenas tardes, queridos estudiantes, miembros del observatorio. Un proyecto que lo hemos acuñado por varios tiempo y lo hemos soñado. Precisamente una de las características del modelo de educación a distancia es que tiene que tener ese diálogo comunicativo entre el profesor, los estudiantes y el material didáctico. Eh, y eso es muy importante. También en la universidad tenemos estos espacios que ahora son más novedosos y a raíz de la crisis del COVID-19, pues definitivamente nos tiene utilizando este tipo de plataformas y tratando de aprovechar el tiempo de la mejor manera. Agradezco el tiempo que se están tomando para esta charla, que esencialmente voy a conversar sobre algunos elementos claves para el desarrollo de un trabajo académico. Aquí desde la óptica de profesor y de estudiante, que ya hemos pasado algún tiempo en ese sentido y al final uno comienza a establecer algún tipo de estrategia para facilitar ese proceso de creación académica y los diferentes elementos. Me voy a permitir compartir una presentación en este momento y si no la ven, me informan, por favor. Sí se ve, don José. Okay. Bueno, ¿cómo planificar y ejecutar un trabajo académico? Esencialmente, yo veo que hay dos procesos. Cuando uno se enfrenta a un trabajo académico, el primero es planificarlo y el segundo es ejecutarlo. Estos dos momentos son necesarios y aunque uno no lo haga conscientemente, los va realizando. El hecho de sentarse en un trabajo directamente a realizarlo, pues no es una práctica que podríamos decir conveniente. ¿Por qué? Porque tiende a haber dispersión, se pierde tiempo y implica que estamos en un proceso de elaboración en ese mismo momento que es complicado. Cuando usted tiene un trabajo académico, lo primero que tiene que saber es a dónde va a ir, a dónde quiere llegar. Si se lo pusieron, tuvo que tener alguna razón de esa actividad. Y también quiero decir que esencialmente un trabajo académico es una actividad de aprendizaje que se realiza con la finalidad de generar un espacio para la reflexión, aplicación del conocimiento y el desarrollo de las habilidades de investigación. Esta esencialmente lo que busca es reforzar un proceso, ¿verdad? Y desarrollar ciertas habilidades. Y como menciono, su principal objetivo es proporcionar un escenario para el reforzamiento de contenidos de aprendizaje y enfrentar al estudiante al reto intelectual. Cuando usted hace un trabajo, ¿verdad? No es que nosotros evaluamos el contenido, pero también evaluamos el nivel de análisis que hace, de formulación que hace el estudiante y cómo logra comunicarlo. Un trabajo, ya sea escrito, audiovisual, etcétera, ¿verdad? Tiene la finalidad precisamente de lograr que el estudiante demuestre las habilidades que adquirió, demuestre el dominio de la materia y las conceptualizaciones y las relaciones que establece entre los diferentes elementos, ¿verdad? Y otra cosa muy importante, un trabajo académico es una actividad práctica, es decir, hay que sentarse a realizarlo, hay un trabajo de previo. Una de los principales características o una de las principales falencias que se encuentra
Uno es que hay estudiantes que hacen los trabajos sin dominar la materia, y eso es muy evidente. Evidentemente se da cuenta uno de que este proceso eh, de conocimientos está carente en el trabajo. Y se ve, porque efectivamente al final quedan elementos vacíos que no hilan todo el trabajo. Además de eso, tenemos que tener esa característica. Un trabajo es un todo, un todo. Desde la introducción hasta las referencias bibliográficas, los anexos y los apéndices, es un todo. Tiene que tener una estructura. Tiene que haber un proceso de sus partes que se encadene lógicamente. Este es un concepto clave. Y realmente también hay una variedad infinita de diferentes tipos de trabajos académicos, ¿verdad? Tenemos el ensayo es una visión crítica sobre un tema, una problemática, etcétera. Es una reflexión desde diferentes actores, es una discusión eh, de diferentes autores, puede ser, etcétera, pero refleja un análisis crítico de una situación. Tenemos los informes de investigación, que son reportes de investigación que tienen características de poder discutir, demostrar y probar, ¿verdad? Que efectivamente se está resolviendo un problema, porque tiene que ver mucho con el conocimiento de la ciencia, ¿ok? Tenemos los artículos científicos que tienen una estructura, hay diferentes tipos de estructura, pero esencialmente tiene un proceso de introducción, tiene una justificación, tiene una metodología, tiene una presentación de resultados, análisis, conclusiones, etcétera, ¿verdad? La ventaja del artículo científico es que es un adelanto de un tema o un conocimiento o una problemática latente. Por ejemplo, en este momento un artículo sobre el COVID es totalmente válido. Es más, la producción de artículos es previa a la publicación de libros y contenidos porque tratan una temática específica, ¿verdad? El contenido es una obra muy, el libro es una obra más extensa, eh, analítica, reposada, etcétera. El artículo científico es puntual y específico, ¿verdad? También hay otro tipo de informes que son los informes de giras de campo, ¿verdad? Que son procesos de observación que se realizan. El investigador, hay diferentes tipos de guías de campo, puede ser participante, no participante, y hay elementos de visualización, ¿verdad? También en este proceso de desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento, pues también los formatos han variado. Ahora podemos ver que no solo hay escritos, hay videos gráficos, etcétera. Hay otros tipos de representaciones del conocimiento. Y esto es un conocimiento válido. Es válido que, por ejemplo, a ustedes le pidan un video para, como un trabajo académico. Es válido, totalmente válido. Tiene la misma característica, pero refleja un desarrollo de otras habilidades que son más propias o afines a los medios. Por ejemplo, el trabajo escrito resulta para muchos pesado, puede ser que por su especialidad, por ejemplo, si es artes gráficas o artes visuales, le sea mucho más efectivo, práctico y refuerza las habilidades propias de la carrera hacer un video gráfico. Entonces, tenemos que estar abiertos a estos elementos. O puede ser un audio, podría ser una pieza musical del estilo barroco, etcétera, ¿verdad? Que tendrían sus diferentes partes, entonaciones, etcétera, ¿verdad? Realmente los trabajos de tipo académico son muy, muy amplios. También, además, tenemos que planificar lo que vamos a hacer. ¿Y por qué hay que planificar? Primero, cumplimiento de las actividades de aprendizaje. Normalmente
En una asignatura tenemos actividades de aprendizaje. Se supone que hay una serie de actividades de aprendizaje que refuerzan los contenidos de esa asignatura. Delimitar los alcances del trabajo, o sea, muy posiblemente si es una investigación que requiere proceso de campo, si hay que desarrollar una muestra estadística, en fin, hay que delimitar el alcance y las proporciones del trabajo. Si es un trabajo muy grande, si, por ejemplo, quiero mencionarles que, por ejemplo, un ensayo puede ser de 12 páginas, un artículo científico de 18, pero un libro es de más de 30 páginas, ¿verdad? Y una tesis, un trabajo de graduación, pues aunque las páginas no determinan el contenido, pues difícilmente se podría hacer en menos de 100 páginas, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que delimitar, cuando van a hacer un trabajo académico, tienen que delimitar el alcance del trabajo, ¿verdad? Porque pueden comenzar a escribir, 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 escribir y nunca terminar, ¿verdad? Y aún así, no garantiza que por más páginas el trabajo va a ser de calidad. Tenemos la organización de los recursos, cuando conocemos el límite del alcance de nuestro trabajo. La organización de los recursos es muy importante. Nos permite maximizar el uso de tiempo porque determinamos cuántas horas promedio ocuparíamos para hacer un trabajo. O sea, otra de las malas prácticas es que nos sentamos toda una noche a hacer un trabajo, ¿verdad? Ya como salga. Y ese no es el objetivo de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje no es entregar el trabajo, sino hacer un proceso que permita esos procesos de reflexión, dominio y adquisición de los conocimientos y habilidades que requiere el estudiante para su formación profesional. Recordemos que estamos formando profesionales, ¿verdad? También lograr la calidad de mi formación, como decía, estamos formando profesionales. Realizar un aprendizaje significativo de los contenidos, dominio del tema. Esto es clave. Ningún trabajo académico de calidad se puede realizar si usted no domina el tema. Y en muchas actividades de aprendizaje, cuando hay trabajos académicos, el estudiante escoge el tema. Pero para escoger un tema, usted tiene que tener un conocimiento y un bagaje amplio del asunto. Ahora podemos utilizar muchas técnicas para poder adquirir ese bagaje. Antes uno tenía que ir de seminario en seminario o sacar tiempo para ir a oír charlas, darle seguimiento a algunos autores y este tipo de cosas. Pero bueno, ahora existe nuestro querido amigo YouTube de estas conferencias, ¿verdad? Es muy importante, por ejemplo, antes de coger un tema, dominarlo, escuchar el conocimiento de especialistas. Yo les recomendaría que busquen personas fuera de su ámbito de estudio. ¿Por qué? Porque precisamente están en un proceso de formación y todos los compañeros tienen la misma base. Entonces, ¿cómo usted puede ampliar su base si todos la tenemos la misma? Entonces, la idea precisamente es que podamos trascender un poquito más del conocimiento ya adquirido a través de la carrera y que podamos profundizarlo. Entonces, el dominio de esos contenidos es muy importante. Antes de hacer un trabajo, lo primero que hay que hacer es informarse, escuchar un par de videoconferencias, leerse un par de articulitos, ¿verdad? Y también preguntarle a especialistas en el campo. Yo, para ser sincero, pues en el campo académico hay diferentes tipos de corrientes en las cuales satanizan YouTube porque no conocemos la calidad de los autores, etcétera, etcétera. Pero bueno, una buena charla uno la reconoce muy bien, es importante escucharla. Bueno, uno escucha las buenas y las malas, ¿verdad? Y hace un sopesa si la información que me están dando es relevante y pertinente o simplemente el contenido no es significativo, ¿verdad? En esos procesos de seminarios y charlas es muy importante comenzar a anotar los autores que están citando para buscarlos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se supone que la persona que está dando una charla
domina el tema y conoce los referentes teóricos sobre el mismo. Entonces, es muy importante que en una charla usted comience a anotar los autores que está citando las personas, ¿verdad? Tenemos la mala práctica de que nos sentamos solo a escuchar. No, nos sentamos a escuchar y a tomar notas, ¿verdad? Y lo otro es aplicar el método científico, buscar explicaciones. Y esto es una característica de la ciencia. La ciencia busca explicaciones. Eso es muy importante. Es fáctica, se puede equivocar. Usted tiene derecho a equivocarse en su trabajo. Se aprende. También tenemos que reconocer cuál es la diferencia entre el conocimiento común y el conocimiento científico. Y yo quiero preguntarles a ustedes, para hacer un poquito la charla más interactiva, ¿quién me dice cuál es la diferencia del conocimiento científico y del conocimiento común? ¿Qué me dice? No todos al mismo tiempo, a ver. O comienzo a pasar lista. ¿Quién se nos apunta? Pueden hacerla por chat también, participar. Hagamos esto un poquito más interactivo. Igual, si creen que pueden Ya hacer... tenemos un participante, don José. John Mora levantó la manita, entonces adelante, John, te escuchamos. ¿Me escuchan por acá? Sí, adelante. Bueno, creo que la diferencia entre uno y el otro es que el conocimiento científico tiene que estar respaldado por una evidencia académica como tal, una teoría, algo que lo respalde, y el conocimiento común puede ser un conocimiento, bueno, estoy especulando, ¿verdad? El conocimiento diario, del día a día. No sé si estoy muy perdido o anda por ahí, doctor. Es como más empírico, digamos, el conocimiento común. Gracias, John, por tu aporte. Tenemos también, bueno, Michael, está enviando un mensaje. No sé si querés, Michael, compartirlo verbalmente. Bueno, entonces, adelante, te escuchamos. Bueno, el conocimiento científico básicamente debe tener un alcance de un método comprobado, algo que esté comprobado. El empírico, lo que reconocemos como empírico, se puede obtener mediante la observación, pero no necesita una comprobación. Ok, muy bien. Y nos falta una participación, perdón. La comprobación científica, perdón. Ok, muy bien. Vamos a ver, hay un participante o una participante, dice administrado. No sé si querés exponer tu comentario o prefieres que lo lea. Ok, dice la base, uno es empírico y el otro es científico. Sí. Esos serían los comentarios, don José. Bueno, qué dicha. Qué dicha por sus participaciones y el aporte es real. O sea, hay un aporte real. El conocimiento científico utiliza un método para llegar a sus conclusiones, ¿verdad? Ese es el elemento característico. Y ya como decían ustedes, algunas de esas características tiene que ser comprobado, tiene que ser sistémico, tiene que tener un proceso, tiene que verificarse y tiene que tener fuentes de información confiables. Esa es la característica, 5 de las características básicas del conocimiento científico. Y eso es muy importante. Eso se tiene que ver en el trabajo, ¿verdad? Usted, cuando comienza a escribir, si afirma algo, usted tiene que apoyarse en referencias bibliográficas de calidad. Y ahí tenemos las bases de datos de la biblioteca que son muy buenas, ¿verdad? Y es un conocimiento válido. También hay estrategias de cómo elaborar ese conocimiento científico, ¿verdad? Tenemos que comenzar a hacer una exploración temática, el mismo, ir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular.
Entonces esas son algunas de las tácticas o las estrategias que uno utiliza cuando comienza a escribir. Tenemos ahora la parte del proceso de ejecución del trabajo. Yo no sé si alguien tiene alguna duda sobre esta parte de planificación o quisieran hacer una pregunta. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Bueno, cualquier cosa pueden escribirnos por el chat también y pasamos las consultas al doctor José Pablo. Podemos continuar, don José. Y cualquier duda, estamos a las órdenes. Bueno, tenemos las etapas del proceso de ejecución y la primera parte es la organización de la estrategia de abordaje. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cuál es la estructura que varía según el tipo de trabajo académico? Okay. ¿Cómo lo voy a hacer? Eso es una pregunta muy importante. Y aquí viene la parte del método. Yo utilizo un método muy sencillo, ¿verdad? Me hago preguntas de todo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son las temáticas que debo incluir? ¿Qué metodología voy a utilizar? ¿Quién dijo qué? ¿Cómo dijo que dijo? Y así sucesivamente. Todas las preguntas que yo pueda realizar. Es un método muy sencillo y muy eficaz, les cuento. Por ejemplo, dentro de las estructuras tenemos, aquí pongo 3 que son esencialmente las básicas, que es el ensayo, el informe de investigación y el trabajo final de graduación. Un ensayo es una visión crítica que realmente lo que tiene es una introducción, un cuerpo y una conclusión. En introducción tiene elementos expositorios del alcance del análisis que estamos haciendo. El cuerpo es el desarrollo de los contenidos, que si utilizo algún tipo de metodología de carácter documental, lo tengo que poner ahí y desarrollar una conclusión. Un informe de investigación normalmente no es una tesis, sino podría ser algún trabajo diagnóstico que les encarguen en algún tipo de asignatura. Tiene una introducción, tiene antecedentes del problema, tiene una metodología, tiene resultados, discusión, conclusiones, referencias bibliográficas y anexos. Quiero aclarar que en el ensayo se utiliza bibliografía, ¿verdad? Y se acostumbra a ponerla al final o a notas a pie de página, dependiendo del método de citación de la ciencia, porque, por ejemplo, APA, Vancouver y todos los demás sistemas de referencias bibliográficas son métodos de citación de la ciencia. Y el trabajo de graduación, que es un trabajo académico, tiene una introducción, tiene un capítulo introductorio con elementos introductorios, tiene un capítulo de marco referencial, un capítulo metodológico, un capítulo de resultados y conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, anexos y apéndices. Entonces, cuando usted comienza a desarrollar un trabajo, ¿verdad? Usted tiene que determinar qué tipo de trabajo va a hacer, qué alcance les está pidiendo. Por ejemplo, si es un informe de investigación y tiene que tener una parte metodológica, entonces ahí tiene que explorar cuáles son los mejores mecanismos para hacer esa práctica, ese apartado metodológico. También tenemos que hacer un plan de la obra, ¿verdad? Y decir qué va en cada uno de esos apartados. Por ejemplo, en la introducción, ¿qué debe ir en la introducción, verdad? Tiene que ir una ubicación temática a nivel general, sin llegar a hacer conclusiones ni decir la conclusión de la película, por decirlo así. No vamos, usted en un trabajo al principio no pone la conclusión de la película o de la novela. La gente tiene que saber en qué parte del trabajo va a encontrar
el final de la novela. Eso esencialmente es la introducción. Permite al usuario y al lector, ¿verdad?, saber cuál es el alcance temático, la estructura y los elementos esenciales que va a encontrar en el trabajo, ¿verdad? Eso es muy importante. Don José, disculpe, hay algunos comentarios, dos comentarios. Ajá. Bueno, el primero es de Valentina Palma. Valentina, si gustas, puedes hacer tu participación oral. Acá te escuchamos. Ok, bueno, voy a leer el mensaje de Valentina. Dice, buenas tardes. Es necesario reflejar los títulos a la hora de desarrollar el trabajo. Por ejemplo, un ensayo, poner introducción. La otra participación es de Alonso. Alonso, si quieres, puedes participar, comentarnos o prefieres que lea el comentario. Alonso. Ok. Lo puede leer. Ok. Dice sobre marco referencial o antecedentes. Eso sería a lo que se le llama estado de la cuestión. Serían los dos comentarios, don José. Listo. Bueno, lo primero es que un ensayo no se separan los cuerpos. O sea, no se diga introducción, desarrollo ni conclusión, sino es una redacción. Sí puede llevar apartados, pero apartados de carácter temático, ¿verdad? Limitaciones, por ejemplo, puede decir un área temática, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera un ensayo sobre el COVID, ¿verdad? No piensa uno con introducción COVID, yo no sé qué, entonces empieza, el COVID fue una enfermedad que se apareció, taca, 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 ¿verdad? Apartado, puede poner un apartado, ¿verdad? Distribución geográfica del COVID, ¿verdad? Y ahí comienza como la parte de desarrollo, ¿verdad? Y puede poner al final un apartado que diga alternativas de solución sobre el COVID. Okay. El estado de la cuestión depende mucho del formato. Yo les puse una estructura básica, pero hay estructuras mucho más complejas, ¿verdad? Y el estado de la cuestión tiene que ver con el desarrollo del conocimiento en la ciencia, particularmente. Es decir, qué se ha investigado sobre el tema. Los antecedentes pueden ser cómo se creó el problema. Vamos a poner un ejemplo cercano, que digamos el COVID, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál sería el estado de la cuestión? ¿Verdad? Que bueno, que hay un proceso de investigación que se originó en China, que hubo procesos de expansión en tal este tipo de elementos, que se ha investigado esto, que en este momento Costa Rica está desarrollando antídotos con suero convaleciente, que hoy el Instituto de Inciencia pudo hacer la parte del genoma del virus para poder determinar el nivel de dispersión del mismo. Esos son el estado de la cuestión, ¿verdad? Los antecedentes pueden ser el proceso de evolución que hubo, que sería distinto. Espero que les haya quedado claro el ejemplo, o si no, lo profundizamos más si no les quedó claro. Bueno, entonces volvíamos al tema del plan de la obra y las preguntas que debe contestar cada apartado. Entonces, decíamos, para la introducción tenemos que hacer ciertas preguntas, ¿verdad? Para la parte del marco referencial tenemos que hacer ciertas preguntas. O sea, ¿quién estudió primero el tema? ¿Verdad? ¿Cuál es la investigación más vieja y cuál es la investigación más nueva? Para que podamos determinar los espacios temporales del desarrollo del marco referencial. Puede ser que al principio el problema se estudió desde la transmisión del virus por animales, pero se comprobó posteriormente que no fue por animales, que pudo haber sido desarrollado en un laboratorio,
¿verdad? Entonces, son todos esos elementos del marco referencial que usted pone con evidencias y con citas bibliográficas. Es muy importante, bueno, aquí vienen los estilos, por ejemplo, hay estilos que en el marco referencial les gusta poner un comentario sobre las bibliografías. Para mi gusto, a mí me gusta, digamos, que el estudiante se le pueda ver que leyó y entendió. Por ejemplo, pueda discutir dos elementos claves del trabajo de un autor en específico. Digamos, según Vargas, el desarrollo del virus se debió a esto, pero cita Mesa que fue producto de otro tipo de cuestiones. Entonces, en ese marco referencial, usted puede establecer ese diálogo comunicativo, porque otra cosa que tengamos claro, el trabajo no es para que lo entienda usted, el trabajo es para que lo entienda una persona que lo lee. Y eso es muy importante. Entonces, a veces uno coge unos trabajitos, comienza a leerlos y dice, bueno, pero aquí este muchacho se brincó, le hizo falta un párrafo para completar la idea porque quedó cortada, ¿verdad? Porque lo hizo para usted y no lo hizo para las demás personas. Eso es muy importante. Y el otro elemento, el segundo punto que tenía es qué apartados debe contener, que es introducción, el cuerpo, las conclusiones, ¿verdad? Que en este caso, pues, depende del formato que estemos utilizando y cuáles son los temas que debe abarcar cada apartado. Ideas tópicas. O sea, si voy a hablar del COVID, ¿cuáles son las ideas? Tengo que ir haciendo siempre un listado de ideas, ¿verdad? Para hablar del COVID necesito hablar de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Son básicas, ¿verdad? Para ir elaborando un trabajo. Esto usted lo puede ir haciendo cuando va revisando la literatura, ¿verdad? Y una vez encuentra, el autor dijo que tenía 3 componentes, entonces coge y tome notas y lo hace, ¿verdad? Ese trabajo cotidiano, cuando usted está haciendo la lectura, va sacando esas ideas. Normalmente nosotros lo hacemos totalmente al revés, ¿verdad? Nos sentamos, nos leemos 3, 4 artículos y nos sentamos sobre la computadora para ver qué se nos ocurre. Y ese es el camino más difícil. El mejor camino es ir tomando una fichita, ir creando una estructura, ¿verdad? Ya ahora les voy a mostrar cómo creamos esa estructura y pasamos ese grupo de ideas para después plasmarlas. Después, otra pregunta clave. Pregúntese, ¿qué se espera que contenga el trabajo académico? Y esto nos lleva normalmente a lo que conocemos en la UNED como la rúbrica. Aquí yo les estoy poniendo la rúbrica de un ensayo, ¿verdad? De una asignatura de bibliotecología, ¿verdad? Donde está bien claro lo que se le pide. Realizar un ensayo donde se reflexione y analice el papel de las TIC en la labor bibliotecaria y el impacto de las mismas en los usuarios. Ahí ya le está dando el alcance del tema. Entonces, ¿yo qué tengo que ir a buscar? La influencia de las TIC en las bibliotecas y los impactos para sus usuarios. De previo tengo que ir a buscar conferencias, artículos, etcétera, de este tipo de tema. Adicionalmente, pues, nos dice que en las instrucciones generales, redactar un ensayo consiste en poner por escrito un pensamiento, una opinión, etcétera. Es un tipo de prosa que brevemente analiza, interpreta y evalúa un tema. Eso es un ensayo. Lleva 3 partes: introducción, cuerpo y conclusión. En este caso se les puso ahí unas referencias, ¿verdad? Y se le puso algunos criterios, por ejemplo, la extensión no debe ser mayor de 7 páginas,
No está compartiendo. Es muy importante que no es la cantidad lo que se pide, sino como se está pidiendo que demuestre, lo que vamos a evaluar ahí es el análisis. Después vendría la parte de la justificación de las ideas. Y aquí vendría la rúbrica. Digamos, en la introducción se le está pidiendo que incluya el propósito del ensayo. Expone el tema general y las subdivisiones principales. Y los objetivos están claros. Estas son las partes de la introducción de un ensayo. Debe decir cuál es el propósito, las subdivisiones principales y los objetivos que persigue el ensayo. El desarrollo, todas las ideas están claramente definidas y tienen relación con la temática del ensayo. El contenido está desarrollado con profundidad y no se repiten ideas. Esto es muy importante. Es significativo, ¿verdad?, que usted defina claramente cada uno de los conceptos y cómo los interpreta usted para que pueda hacer el análisis. Si usted define, por ejemplo, suero convaleciente para el caso del COVID, ¿verdad? Tiene que decir el suero, en una primera parte, en ese desarrollo, dice el suero convaleciente es estas características. Si está haciendo una tesis, eso entra en el marco referencial propiamente. Se le pide el desarrollo. Entonces, finaliza el ensayo con opiniones y comentarios redactados de forma muy clara y precisa, dando aportes significativos al lector. O sea, la conclusión es el aporte que usted está haciendo. Otra cosa de la Don redacción. José, disculpe. Sí, escucho. Por acá nos comentan sobre el documento que está explicando, si es posible compartirlo acá en la pantalla. ¿No lo están viendo? No, el de la rúbrica. El de la rúbrica. Sí, o tal vez la pueda compartir por el chat, si no puede compartirla acá a todos. Sí, déjame. Adri, yo creo que yo te lo había mandado. Sí, dame un momentito, vamos a ver acá. Sí, yo la puedo compartir, don José, si gusta. Sí, por favor. Ok, entonces tiene usted que dejar de compartir la pantalla. Okay. Y nada más me da un momentito para yo ubicar el documento. Un momentito, por favor. Es que no me quiere dejar, no me deja. No deja, ok, vamos a ver. Puedo revisar desde ahí si se puede dejar de compartir. Ya lo solucionamos, un momentito nada más. Vamos a ver. Ok, se llama Instrucciones para realizar un ensayo.
Ok, acá tengo el documento, ya se los comparto. Vamos a ver. Por favor, me confirman si lo están viendo. ¿Sí? Es ese, don José, ¿verdad? Sí. Ok, usted me indica entonces. Vamos a la parte de la rúbrica. Ok, voy a bajar. Ahí les mencionaba las etapas, si pasamos más abajo. Acá. Y vamos aquí en la rúbrica. Entonces, Ok. ahí venían, es la rúbrica tradicional que utilizamos, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de introducción, hay 3 elementos claves en la introducción, nuevamente, el propósito, la exposición del tema y los objetivos generales que se persiguen. Esencialmente, esos son elementos claves. Y la introducción puede ser elemento clave para todos los trabajos académicos. Realmente son esos 3 elementos que son básicos. Pasemos a la parte de desarrollo que podamos ver ahí. Oiga, todas las ideas están claramente definidas y tienen relación con la temática del ensayo. El contenido está desarrollado con profundidad y no se repiten ideas. Esas son claves. O sea, si usted está desarrollando un marco referencial para un trabajo final de graduación o un ensayo, las ideas tienen que estar claras y definidas. Usted le tiene que decir al lector qué entiende usted por las cosas, ¿verdad? Y vamos a la otra partecita. Más abajito, Adriana, por favor. Las conclusiones. Finaliza el ensayo con opiniones y comentarios redactados de forma muy clara y precisa, dando aportes significativos al lector. O sea, al final usted da su opinión y la sustenta, ¿verdad? Yo opino esto porque los procesos de investigación realizados determinaron que la muestra era tal y esta característica. Tienen que estar fundamentados. Para eso es el método de la ciencia. La bibliografía que se está pidiendo en APA, para si fuera el caso, ya hay una nueva versión de APA, APA 7. La parte de redacción tiene que haber un orden lógico de ideas, manejo claro y sin ambigüedades. No pongan normalmente, y a mí eso me pasa, que comienzo a escribir y divago. Normalmente escribo 20 páginas y termino borrando 10 porque es más ambiguo, ¿verdad? De lo que quería, y al final hasta yo mismo me enojo y digo, ¿cómo se me ocurrió poner esto? ¿Verdad? A veces uno escribe las cosas y tiene que dejarlas unos 3 días como para que uno pueda despejarse y después volverlas a leer para ver qué tan lógico están las ideas. Ahí es cuando se da cuenta uno que van fallando. Y importante, siempre las fuentes bibliográficas. En este caso, para este ensayo se le pidieron 5 referencias bibliográficas porque era de 7 páginas. Si es mucho más profundo, pues serán de carácter mayor. Bueno, si quieres puedes dejar de compartir yo voy a ver si puedo compartir nuevamente la presentación. ¿La están viendo? ¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí. Y aquí les quiero explicar más o menos cómo yo estructuro los trabajos. ¿La están viendo, verdad? Okay. Yo soy geográfico, ¿verdad? Y a mí los mapas conceptuales me funcionan muy bien. Entonces, para este proceso, para un proceso electoral en la universidad, me tocaba trabajar un tema de autonomía universitaria y la mejor forma que logré encontrar para organizar las ideas fue a través de un mapa conceptual.
Y cuando usted hace un mapa conceptual, usted le permite ir organizando las ideas, ampliando las ideas e irlas estructurando. Y eso puede ser la base precisamente para un trabajo académico. Si ustedes se fijan acá, el tema principal es autonomía universitaria. Abajo surge la pregunta, ¿qué es? Y a mano izquierda dice, es un derecho constitucional sustentado en el artículo 84-85 de la Constitución Política, en el título 7, Educación y Cultura. Si yo estuviera escribiendo un ensayo, ¿verdad? Podría decir, la autonomía universitaria en Costa Rica es un derecho constitucional sustentado en el artículo 85-86 de la Constitución Política, que corresponde al capítulo de Educación y Cultura. Adicionalmente, le puedo poner que, bueno, en 1869, el proceso de la reforma educativa de Mauro Fernández declaró la educación gratuita. ¿Ve? Ya tengo un párrafo. Y después, en un párrafo en un segundo párrafo, puedo decir, además, dice que el derecho a la educación superior, el derecho de la autonomía universitaria, el artículo 84, y cito el artículo 84 y 85 de la Constitución Política, y además le voy agregando otros elementos más. Por ejemplo, me pregunto, ¿qué tipo de método de financiamiento tiene el sistema? Y puedo decir, el financiamiento del modelo de educación superior costarricense es mixto, que difiere del chileno, porque el chileno es de carácter privado y el mexicano es de carácter gratuito. En México, la educación superior es gratuita. En Costa Rica, es un aporte del Estado y los estudiantes, es un aporte mixto. Y ya ven, ya ahí voy como por, qué sé yo, casi terminando ya la primera página, ¿verdad? Entonces, me devuelvo arriba en la parte de esa autonomía, que es, y ahí comienzo a desarrollar muy fácilmente, es una autonomía plena que incluye autonomía de gobierno, organización y de administración. La libertad de cátedra es ideológica y está establecida en el artículo 87. Esa es la idea en los tópicos claves. Y yo ahí los voy desarrollando, ¿verdad? El principio de la autonomía universitaria en Costa Rica es una autonomía plena que incluye el autogobierno, el derecho de elegir sus propios órganos de gobernanza, por ejemplo. También administrativamente, las universidades tienen potestad de establecer su reglamentación, ¿verdad? Y están cubiertas por la libertad de cátedra, que es de carácter ideológica, que está constituido en el artículo 87 de la Constitución Política. Y ahí pongo el artículo de la Constitución Política, ¿verdad? Ya voy ahí por 2 páginas, ¿verdad? Y puedo poner algunos antecedentes históricos del desarrollo de la autonomía universitaria y decir que la autonomía universitaria es una conquista histórica del movimiento estudiantil sustentado en la Reforma de Córdoba de 1918. Y ahí yo me voy a San Google, ¿verdad? Y busco qué era la Reforma de Córdoba, pongo algunos elementos sustanciales de la Reforma de Córdoba y ya voy por 3 páginas. Y también hay un análisis crítico ahí, que también dice que también se origina por la necesidad social para el desarrollo social nacional. Después de la Reforma de Córdoba, porque hay que leer y dominar el tema, resulta ser que las universidades pusieron mucho énfasis en el desarrollo social. Anteriormente se utilizaba o se mantenía la estructura de carácter europeo, que era el desarrollo de la ciencia, nada más.
Después de la reforma de Córdoba, esta ciencia se puso en función de la sociedad. Entonces ahí puedo tener 2 parrafitos más explicando, o 3 parrafitos más explicando, y ahí voy sumando. Después vendría a hacer otro cuestionamiento. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Y el problema es el cuestionamiento del papel de las universidades y qué dice, qué están haciendo. Entonces, puedo decir que hay un problema en el cuestionamiento de las universidades en este momento porque se cuestiona qué hacen. Y internacionalmente, en América Latina, hay 7 elementos por los cuales se cuestiona la educación superior. Hablan de un aumento de la crítica social a la falta de pertinencia de sus programas académicos, falta de la relevancia de sus investigaciones en torno a los problemas sociales y productivos, la ineficacia del sector público, el desempleo de los graduados por la saturación de mercado de profesionales, la sobreoferta de universidades dando las mismas carreras de la educación superior, y 6, la internacionalización de universidades de gran prestigio. Es más, por cada uno de estos 6 ideas tópicas tendría efectivamente la posibilidad de hacer uno o más párrafos, ¿verdad? Y ahí va creciendo el ensayo. Ya con esto podríamos por unas 4 páginas y media o 5. Después preguntaría en Costa Rica por qué se da el cuestionamiento, ¿verdad? Y diría, por incumplimiento de la asignación del 8% del Producto Interno Bruto a la educación y por el déficit fiscal, artículo 78 de la Constitución. Y ahí voy y le comienzo a sumar. Vean qué fácil cuando hace uno un esquemita, cómo va sumando. Y también hay otro elemento que puedo agregar a esta discusión, que es la fuerte desigualdad y exclusión social de Costa Rica que produce el sistema educativo. Nuestro sistema educativo lo que produce es exclusión social. Y la mayor prueba de exclusión social es el examen de bachillerato, el que todos ustedes les tocó hacer. Entonces, ahí hasta una visión crítica pueden poner de por qué los exámenes de bachillerato son elementos de exclusión social. Y hay algunos datos que usted puede, yo le pongo aquí ejemplos. Entonces, de 1 millón a 2 millones de personas costarricenses no han terminado la secundaria. El desempleo afecta fuertemente a las personas con baja escolaridad y particularmente mujeres. Y ahí pongo antecedentes, ¿verdad? Y el problema en el contexto actual, ¿verdad? Es la reforma del Estado, según Alvarado, y ahí tenía una fuente, La Nación, del 19 de agosto del 2018, ¿verdad? Y ahí seguía más. Nada más corté este pedacito porque no me cabía en la pantalla. Pero ven que si usted logra ir hilando y estructurando todo este tipo de cuestiones, prácticamente usted tendría un esquemita para realizar rápidamente un ensayo o un trabajo académico. ¿Tiene que hacerlo usted en computadora, así de bonito como este? No, puede utilizar una página en blanco y ir rayando, ir poniendo anotaciones, etcétera, ¿verdad? Lo puede ir haciendo fichitas de las diferentes referencias bibliográficas previas que va leyendo y va comenzando a estructurar este trabajo. De esta forma, usted le facilita mucho el proceso de redacción y ya tiene una estructura lógica. Y le permite ir mezclando, etcétera, etcétera, y ir sacando conclusiones y irlas dejando en fichitas aparte o en tópicos apartes al final. Bueno, esa sería mi presentación. Muchas gracias. Escucharíamos preguntas, dudas. Sí, muchas gracias, don José, por la charla tan interesante. Y sí tenemos algunos comentarios y dudas, consultas. Les recuerdo que pueden hacer la intervención ustedes acá o escribirla por el chat. La primera, bueno, Daniel Rivera nos hace un comentario. ¿Cuál es la base de un mapa conceptual? Okay. Y no sé si le planteo la siguiente de una vez, don José, o quiere ir una por una. Sí, por favor. ¿Perdón? ¿Son similares o aparte? Están relacionadas. Ok, entonces sí, dámelas.
La segunda dice, Alonso pregunta, ¿cada argumento que usted hace sería una idea central y la sustenta con una referencia? ¿Es así? Es así como yo interpreto el mapa. Sí, Y bueno, después vendría otra participación, pero si quiere contestamos esos dos comentarios y le damos la palabra luego a Ana. Bueno, un mapa conceptual es la representación mental del conocimiento. Es como usted lo interpreta y lo ve. Es más, ningún mapa conceptual o mental está malo. Todos tenemos diferentes formas de pensar y de organizar la información. Esa es una guía para organizar la información. Okay. Cada uno de estos elementos tiene elementos de enlace, que son las preguntas que yo me hago. ¿Qué es? ¿Cuál es el problema? ¿Qué dice en Costa Rica? Esos elementos o conceptos son enlaces. Usted tiene el tópico y el tópico lo tiene que enlazar con otras ideas y establecer las relaciones, ¿verdad? Esa es la idea. Y obviamente, no obligatoriamente para cada párrafo de un trabajo tiene que haber una referencia bibliográfica, no necesariamente, porque tiene que ver mucho con el análisis y desde la posición que usted asume como investigador o como ensayista, ¿verdad? Puede ser que usted esté desarrollando un concepto propio, esté dando una opinión. Lo importante es que también pueda sustentarla, pero muy posiblemente todo es idea suya y no necesariamente tenga una referencia bibliográfica. Puede estar sacando una conclusión y hacer un razonamiento lógico de eso, que no le amerite tener que poner una referencia bibliográfica. Hay otras características que pasan que a veces uno lo ve en los trabajos, que para cada párrafo le ponen una referencia bibliográfica. Realmente lo que están haciendo es una bibliografía anotada. Pero eso son, nada más usted puede empezar a mejorar en la redacción de trabajos académicos haciéndolos, ¿verdad? Es válido que en algún momento usted lo haga de esa forma, pero tiene que ir buscando su estilo y también ir mejorando en ese proceso de elaboración. Y la otra pregunta, bueno, sí, espero haberla contestado. La otra pregunta. Sí, bueno, tenemos acá a Ana Mena que tiene una consulta. Adelante, Ana. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Muy bonito, muy interesante, ¿verdad? Porque siempre aprendo algo nuevo, pero no sé si aplica, ¿verdad? Yo voy a hacer mi proyecto de investigación y a mí me mandaron un anexo, el anexo 3, pero no sé cómo contestarlo, cómo redactarlo. O sea, tengo que hacer las investigaciones, redactar acerca de mi tema, pero no sé si es tipo ensayo, no sé cómo tengo que entregarlo. Me queda esa duda. El capítulo 3. El capítulo 3 corresponde a la metodología. ¿Ana? No, profe, es un anexo que nos mandan a uno de la escuela para iniciar el proyecto de investigación, pero trae por ejemplo, lo que me interesa investigar, ¿para qué investigarlo? O sea, ¿cómo después de investigar todo eso redacto ese anexo? Es un anexo, pero no sé si hacerlo tipo, es que no, ensayo no encaja, no, por eso, digamos, me llamó la atención y dije, sí, voy a hacer en la charla porque me interesaba. No sé cómo hacer una redacción para un proyecto investigativo, eso es. Yo creo que lo que te están pidiendo es una ficha técnica. Ok, ficha técnica. Ahí es. En donde está el título, está el alcance, correcto. La metodología. Sí, entonces ahí es la parte de cómo hacer la investigación, porque tengo que hacer varias investigaciones, como comentaba usted, ¿verdad? De fuentes fiables, ver conferencias, de la mediación pedagógica. Entonces tengo que ver a nivel nacional e internacional. Entonces yo dije, Dios mío, ¿y ahora cómo redacto todo esto? Bueno, pues ya te estoy dando una estrategia. Vaya tomando nota. Cuando va revisando, comenzás a tomar notas. Perfecto, Bueno, eso qué era. dicha que te estás sintiendo.
Sí. Sí, muchísimas ¿Tendríamos gracias. algo más? No, eso No, era, a tus profe. órdenes. Muchas gracias, la ficha. Don José, tenemos otra consulta por acá de parte de Mariana y de Daniel. Ellos consultan, bueno, están en procesos finales de graduación y consultan si hay algún manual adicional que la UNED posea para ellos poder ayudarse. Bueno, lo que pasa es que lo que me temo es dar un consejo no válido porque no conozco el proceso, ¿verdad? Yo les hago una recomendación a mis estudiantes en proceso de tesis. La tesis buena es la tesis terminada y si se la piden con lacito rojo, póngale lacito rojo, ¿verdad? Si tiene dudas, pregunte todas las dudas. En la escuela tienen que tener la obligación de contestarles. Hablen con su director de trabajo final de graduación. Otra cosa muy importante, viera que yo normalmente, nosotros tenemos una idiosincrasia costarricense muy particular y cuando usted hace proyectos de finales de graduación, normalmente busca asesores que sean muy cercanos a usted y a veces esa no es una buena estrategia. Porque pasa la idiosincrasia costarricense, que no le dicen a uno las cosas, ¿verdad? Sí, me parece que está bien, puedes dejarlo así. Y ya cuando va a los procesos de revisión finales, comienzan a salirse los problemas. Por ejemplo, sí, yo me he encontrado cuando me ha tocado ser lector de alguna tesis por las diferentes comisiones, ¿verdad? De graduación, y eso va desde tesis de doctorado hasta de licenciatura, ¿verdad? Que uno hace observaciones y hace observaciones de fondo muy sustanciales porque los lectores no las hicieron, ¿verdad? Y eso es tarea de los lectores. Traten de buscar siempre un buen equipo que les asesore y que tenga tiempo para realizarlo. Me parece que en algunos casos los tiempos que se dan, ¿verdad? Para hacer las tesis o los trabajos finales de graduación son muy cortos para los contenidos. Por eso, lo primero que tienen que hacer es enterarse muy bien del tema, escogerlo y hacer un análisis de los recursos. Y me falta un elemento clave, que dicha que estamos hablando de esto. Valoren los riesgos. Vea, yo tengo en este momento 5 estudiantes en tesis que prácticamente la tienen varada por el COVID, porque la tenían que realizar en escuelas. Y ahí no hay nada que hacer, ¿verdad? Hay que hacer un proceso de valoración de riesgos y medir todos los posibles riesgos que hay y informarse y leer mucho antes de escoger un tema, escuchar mucho, pregunten, vean todas las aristas por donde se puede enfocar o abordar el tema antes de embarcarse a ciegas. Yo siempre digo que todo el largo camino empieza por el primer paso y el primer paso es saber para dónde vamos, ¿verdad? Entonces, ese es el elemento principal que hay que hacer cuando van a escoger un tema en un trabajo final de graduación, saber a dónde van a llegar. Bueno, Muy bien. ¿más preguntas? Sí, tenemos una última consulta para ir cerrando y algunos comentarios. John Mora tiene una duda. Adelante, John. Bueno, don José, una pregunta. ¿Siempre hay que apegarse como a los manuales que le están pidiendo como la escuela o el centro de investigación? Es que a mí me parece muy curioso porque cuando hice el primer avance de mi trabajo final de graduación, mi tutora me corrigió que la parte de antecedentes era casi como que estaba haciendo un recorrido histórico de mi tema, digamos, a lo largo, a nivel nacional, de lo que se estuvo haciendo y demás, con datos científicos, pero ella después me dijo que no, que eso estaba malo, que lo que tenía que colocar era como otras investigaciones en donde indicaba la metodología, los principales resultados y conclusiones y cómo se relacionaba esto con mi TFG. Al final así lo hice, pero nunca lo había hecho así, entonces eso me pareció como muy interesante. Sí, ella muy posiblemente utilizó el libro de Gallardo.
Hay varios clásicos en la UNED. Bueno, no vamos a decir que son clásicos en la UNED, sino los más utilizados, que es el de Gallardo, el de Rodrigo, se me olvida el apellido en este momento, Rodrigo Barrantes. Y hay otro más que son como muy clásicos en la UNED y es la receta. Y algunos varían porque sí, unos efectivamente hablan de antecedentes y otros hablan del estado de la cuestión, ¿verdad? Y eso sí tienen que tener claro si les van a pedir, qué les están pidiendo, porque los antecedentes no necesariamente es igual el estado de la cuestión. Entonces yo creo que ahí sí debieron haber declarado cuál de las metodologías los va a utilizar. Normalmente en este momento, bueno, nada más puedo hablar por la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, se está entregando una plantilla que está bastante extensa para mi gusto, pero sí establece todos los apartados. Igual desde los aspectos metodológicos, yo soy del criterio de que la ciencia es abierta y cualquier método que se utiliza o estructura para transmitir el conocimiento es válido. Bueno, el conocimiento no se transmite, para comunicar el conocimiento es válido. Sin embargo, sí hay colegas que son muy aferrados a un manual, a una estructura muy rígida para el desarrollo de los trabajos finales de graduación. En algunos casos, por ejemplo, yo en mi tesis doctoral tuve que desarrollar un apartado completo sobre discusión y no estaba previsto dentro de la plantilla normal de tesis doctoral. Entonces, sí tuve un pequeño, digamos, tuve que justificar por qué lo estaba utilizando, pero era necesario desde el punto de vista metodológico abrir un apartado de discusión de los resultados. Muchas gracias, don José. Bueno, no tenemos más comentarios por el momento y les recordamos que esta grabación la vamos a estar compartiendo con todos ustedes en el Facebook del observatorio. Y bueno, ahora les dejo con el maestro Minor, que va a hacer el cierre de la actividad. Un saludo a todas y todas, todos y todas, y un agradecimiento muy especial al doctor José Pablo Mesa por habernos compartido esta muy buena charla de hoy. Creo que va a ser de mucho beneficio, estuvo muy clara, muy puntual y creo que nos va a ser de beneficio a todos y todas. También agradecerles a todos ustedes, a todos los y las estudiantes que se conectaron hoy con nosotros de la UNED y de otros centros educativos y de otras realidades que también nos han acompañado hoy también. Un saludo cordial a todos los que también, un agradecimiento a todos los que participaron y mandaron sus dudas y sus comentarios también. Agradecerle también al Observatorio Estudiantil UNED por la iniciativa de tener estos jueves con el observatorio, así nos gusta llamarlo, estas tardes de café que vamos a estar compartiendo con profesionales de muy alto calibre como el doctor José Pablo, que nos ha dado hoy una excelente charla. Pedirle al observatorio, y así va a ser, que comparta esta presentación de don José Pablo, también esta rúbrica, que creo que es muy importante, esta rúbrica para poder ir teniendo un marco de referencia para ver si estamos desarrollando las partes del trabajo que nos comentaba José Pablo de la manera más eficiente. Y también el observatorio va a compartir el video de esta charla que tuvimos hoy con José Pablo. Queremos agradecerle al observatorio entonces por esta iniciativa y a toda la red de contactos del observatorio que va a estar colaborando con todos los estudiantes y las estudiantes de la UNED. También pedirle a José Pablo de su permiso para que algunos estudiantes que asistieron hoy quieren sus contactos, su correo electrónico para extender la conversación también por medio de las redes sociales o su correo electrónico, si está bien que podamos compartir su correo electrónico con ellos para para que ellos puedan llegar a extender también algunos comentarios, algunas preguntas adicionales.
Cerramos así entonces esta hermosa tarde de conocimiento con José Pablo y los invitamos para el próximo jueves, que vamos a estar también compartiendo con la máster Carol Chinchilla de la Oficina de Mercadeo, una muy interesante charla también que Adriana nos va a comentar más o menos de qué se trata y esperamos tenerlos a todos ustedes también el próximo jueves. Adriana, el tema del... Sí, bueno, gracias nuevamente a don José. Sí, la próxima semana vamos a estar compartiendo en un espacio como este a la misma hora sobre expresión oral. Para presentar trabajos de investigación y otros proyectos. Todas estas charlas que estamos promoviendo han sido solicitadas por los y las estudiantes de la UNED. Son temas de su interés, entonces pues este también es uno de ellos, cómo podernos expresar adecuadamente cuando vamos, por ejemplo, a solicitar recursos para apoyar algún proyecto o alguna investigación, y Carol pues nos va a estar apoyando con eso. La semana que sigue, después de Carol, vamos a tener también unos videos con Carla Vargas, investigadora del PROIFED, sobre metodologías de investigación. Van a ser varios videitos, entonces también los vamos a mantener informados a todos ustedes. Sigan la página del observatorio y vamos a seguir compartiendo pues valiosa información sobre actividades y algunos tips sobre investigación, y esperamos pues pronto poder retomar algunas actividades presenciales que nos gustan mucho, ahora ir a los centros universitarios y compartir con todos y con todas ustedes. Entonces, bueno, aquí finalizamos esta charla. Muchas gracias otra vez al profesor José Pablo Mesa por sus interesantes aportes y a todos los estudiantes que participaron, y pues seguimos en contacto. Tienen nuestros números de teléfono, nuestra red social, nuestros correos, y pues cualquier consulta saben que estamos en total disposición para colaborar con ustedes. No me queda más que despedirme y agradecerles que me hayan permitido llegar hasta su casa y que ustedes hayan venido a la mía. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Igual, chao.